Bienvenidos a esta emocionante presentación sobre nuestro nuevo modelo de iglesia y el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes arraigada en la verdad del Evangelio, capacitada para discernir con sabiduría en un mundo lleno de desafíos. Nuestro Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario es una plataforma destinada a edificar a nuestros hermanos en su fe y en su servicio a la comunidad. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes basada en la verdad y la autenticidad del Evangelio. Seguimos el ejemplo de Jesús, enfatizando el amor y el servicio como partes integrales de nuestra fe. Nuestro modelo incluye la adoración, el discipulado, el servicio comunitario y la capacitación bíblica. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, crecemos en la fe, servimos a nuestra comunidad y buscamos una edificación integral. El programa de carrera ministerial es esencial para cumplir con nuestra visión. Ofrecemos formación teológica, competencias laborales y consejería familiar. Comenzamos el 19 de mayo con clases presenciales, que luego pasarán a formato en línea, además de talleres prácticos y cursos de certificación. Te invitamos a unirte a nuestra visión. Inscríbete en los programas, involúcrate en los proyectos de servicio y comparte esta misión con otros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Muy buenas noches, amados hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente en este estudio de la carrera ministerial. Gracias por su paciencia, estamos ya listos para iniciar esta enseñanza y hoy nos toca seguir con la teología sistemática. Vamos a empezar a ver la doctrina del Padre, un tema muy importante que consideramos dentro de la membresía conocerlo, saberlo. Vamos a ver la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en las próximas semanas. Si Dios nos presta la vida. Por lo pronto sabemos que hoy, este viernes, es el último viernes de este año. Vamos a tomar un tiempo vamos a suspender un poco, 2 semanas por las actividades de diciembre y iniciamos el siguiente año, si Dios nos presta la vida, con renovados bríos para seguir adelante en nuestra formación espiritual, como es el eslogan del Instituto Bíblico, comprometidos con nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos están comprometidos con su crecimiento espiritual? Alzamos la mano, alzamos las dos, porque es importantísimo comprometerse con nuestra comunión con Dios. Toda relación requiere compromiso. No hay relación que no funcione sin compromiso, sin fidelidad, sin todo lo que representa. Y esto es muy importante que nosotros estemos conscientes de esta gracia, ¿no? Que no hay relación sin compromiso. Fundamental, desde ahí parte todo. Entonces tenemos que estar comprometidos con nuestra relación con Dios, con todo lo que requiera aprender de Él. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos prospere en esta gracia, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria por esta oportunidad que nos das de estar en tu presencia para iniciar esta clase, Señor, esta última clase del año, por lo cual te alabamos, te exaltamos, te agradecemos que nos hayas permitido llegar hasta acá. Gracias por cada hermano que ha sido fiel a sus estudios, a su comunión contigo, al aprendizaje de tu gracia. Gracias porque nos permite seguir llevando el conocimiento como tú nos mandaste, dedicarnos a la enseñanza como parte principal del trabajo ministerial. Y aquí estamos cumpliendo tu voluntad, Señor. Prospera tu voluntad, prospera tu palabra, prospera tus propósitos, que no son nuestros, sino son tuyos, y que somos beneficiados del regalo de tu gracia, de poder ser animados en esta bendición de aprender más de ti. Toma control de la enseñanza, de todos los sistemas con que se lleva a cabo, que cada hermano esté listo, hambriento y sediento de tu palabra, para que pueda ser saciado de la gracia de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a iniciar con esta clase. Permítame un segundo, voy a hacer la transición. Aquí estamos. Y ahora vamos a ver aquí.
Permítanme un momento. Ok. Estamos aquí con la presentación. Permítanme, vamos a poner la presentación. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, amados hermanos, vamos a iniciar la clase. Estamos en la doctrina del Padre, amados hermanos. Doctrina del Padre. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Espero que todos hayan resuelto sus cuestionarios. Vamos a ver, vamos a iniciar. Una de las verdades más grandes que el Señor Jesús enseñó es que el Dios de todo el universo es también el Padre celestial del cristiano. Él enseñó más acerca del Padre que cualquier otro tema. En los 4 evangelios la referencia a Dios como Padre se encuentra 189 veces. Sin embargo, la mayoría de los cristianos saben muy poco del Padre y su obra en su vida. En esta lección comenzaremos un estudio de Dios, nuestro amado y Padre celestial. Amados hermanos, si el Señor Jesús menciona 189 veces la referencia de Dios como Padre, nos está hablando de algo muy importante. Qué importante es entender y comprender la doctrina de la paternidad de Dios, de la revelación de Dios. Dios se revela en su soberanía, como a Él le place. Y Él le ha placido revelarse a nosotros como Padre, estableciendo esta referencia importante para nuestro entendimiento, porque nosotros, al caer del estado de gracia por el pecado de Adán, tenemos muy poco entendimiento, y entonces el Señor nos habla las cosas celestiales, hace el lenguaje de tal manera que lo comprendemos para que volvamos a las verdades espirituales por la regeneración del Espíritu Santo que Él ha hecho en nosotros. Y la más importante es esta: aprender a entender la paternidad de Dios sobre nosotros. Ya lo vimos anteriormente, hicimos mención de esta doctrina en los estudios anteriores. Ahora vamos a enfatizar más específicamente acerca de esta doctrina. Amén. Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento acerca de Dios el Padre. Muy bien, aunque el concepto de Dios como Padre recibe mayor énfasis en el Nuevo Testamento, el concepto también se encuentra en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Preferimos decir Antiguo Pacto. Dios ha sido siempre el Padre de su pueblo. Es importante esta revelación y lo que el nombre del Padre es implícito para con su pueblo. En lo siguiente se presenta 6 maneras en que la paternidad de Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento. Resume cada versículo en tus propias palabras, explicando cómo se manifiesta la paternidad de Dios y cómo se nos aplica a nosotros, la iglesia, en el día de hoy. La paternidad de Dios se ve en la formación de su pueblo. Isaías 68:4. Dios nos ha hecho y nos creó. Ahora nos ha dado un espíritu nuevo. Él es nuestro Padre, ¿verdad? Pusimos las propias palabras. Este es el ejemplo del estudio. Ustedes pusieron con sus propias palabras. Muy bien. La paternidad de Dios se ve en su fidelidad en su pueblo. Isaías 63:16. Dios siempre nos amará a Él. Él es nuestro Padre, aun si todos nos ignoran. Y la paternidad de Dios se ve en su cuidado a su pueblo. La formación, la fidelidad y el cuidado. Deuteronomio 1, del 30 al 31. Él siempre nos cuidará, siempre estará a nuestro lado y nos tomará de su mano. Estos 3 versículos, Isaías 64, Isaías 63 y Deuteronomio 1:30, nos dan 3 características de la manifestación de Dios como Padre. Dios es, como Padre, es formador, Dios es fiel y Dios es cuidador. Eso es lo que el modelo perfecto de la paternidad, entre otras cosas, entre más atributos, más valores, pero iniciamos con esto. Ya se manifestaba así el Señor como Padre. Dios es nuestro Padre. ¿Por qué ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo dijo a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? O sea, Hijo de Dios establece la conexión perfecta de Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Fundamental e importante, porque ahora
nosotros asimilamos perfectamente y sabemos qué se refiere con este tema de la paternidad, porque nosotros hemos tenido nuestros padres terrenales, hayan salido buenos, hayan salido malos, eso es irrelevante. Lo relevante es que es para que entendamos de dónde viene la esencia, pero Dios es nuestro Padre perfecto, nuestro Padre bueno. La paternidad debe de iniciar siempre en nuestra comunión con Dios. Toda persona sobre la faz de la tierra que ha recibido a Cristo, lo primero que se restablece es su relación con el Padre, la identidad, la comunión como Padre e Hijo. Esto es muy relevante en nuestra vida cristiana, porque nosotros tenemos malas experiencias, algunos con los padres terrenales, otros no conocieron a su Padre terrenal, pero Dios quiere establecer en nuestro corazón una verdad inminente, que el Señor es nuestro Padre celestial, nuestro Padre verdadero, nuestro Padre amado, y quiere que nosotros nos comportemos siempre como sus hijos, ahora en una relación perfecta, gloriosa, como hijos de Dios. Por eso se establece esta comunión entre el Padre y el Hijo en el nuevo pacto, que es también ejemplo de lo celestial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es estas tres personas que se manifiestan en una unidad, o dirían la cátedra teológica, la Trinidad, pero bíblicamente se entiende la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas diferentes en perfecta unidad. Y eso es algo glorioso. Y entendemos en estos tres versículos Dios como formador, Dios como fiel para con nosotros y como cuidador. Y también en el Salmo 103 vemos a Dios con su compasión. Dios siempre se compadecerá de los hijos que respetan y temen su nombre. Él se compadece de nosotros. La paternidad de Dios se ve en la forma de disciplinar a su pueblo, Proverbios 3, 11 y 12. Dios siempre nos disciplinará por nuestro bien y es una manifestación grande del amor de Dios, del amor de un padre hacia sus hijos. Muy bien. La paternidad de Dios se ve en el cuidado de los necesitados. Dios siempre ve por las necesidades de los huérfanos y las viudas como un padre amoroso. Muy bien. Perfecto, entonces vamos a recapitular, veíamos estos tres primeros atributos. Aquí estamos, tengo un poco de paciencia, aquí está. Dios como formador, Dios fiel, Dios cuidador. ¿Ok? Vemos ahora las características de su amor, de su compasión, amén, en la disciplina y en el cuidado. Compasión, disciplina y cuidado, ¿verdad? Compasión, disciplina y cuidado. Compasión, disciplina y cuidado. Y los voy a ver, espero no se mareen, voy a subir un poco más la pantalla. Formación, fidelidad y cuidado. Compasión, disciplina, muy bien, y el cuidado, pero de nuestras necesidades. Muy bien. Cuidado en general y en particular siempre está en disposición de ayudarnos. Amados hermanos, son las características perfectas de la paternidad de Dios. Tenemos que restaurarlas, tenemos que volver a asociarnos a ellas, que esto es importante, que creamos en ellas, porque a veces como hijos de Dios no entendemos que nosotros somos hijos porque interactuamos con estos atributos, con estas manifestaciones de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios se muestra sobre nosotros con los frutos de estas obras de Dios en nosotros. Por eso más adelante vamos a ver las obras del Padre. Pero no podemos nosotros desasociarnos como hijos sin entender estos puntos importantes de cómo se manifestaba el Padre ya desde el antiguo pacto hacia su pueblo, hacia nosotros. En nuestro cuidado, la disciplina, la compasión, la formación, ¿verdad? Voy a ir para arriba otra vez. La fidelidad, todo esto que acabamos de leer es fundamental e importante que nosotros lo vivamos y nos relacionemos con esos atributos y meditemos cómo estos atributos son la base de que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios.
¿Qué es lo que quiero decir? Si no entendemos esta interacción, si no entendemos estas características que el Padre tiene para con nosotros, va a ser muy difícil que nos desempeñemos como verdaderos hijos de Dios. Esta es la columna principal. Porque viene de Dios, porque viene del Padre. No es cómo somos nosotros como hijos por nosotros mismos, no. Es cómo somos como hijos por lo que el Padre aporta para nosotros. Voy a volver a decir. Somos hijos por obra del Padre, no somos hijos por obra nuestra. Es decir, no nos desempeñamos como hijos de manera independiente, no. Nos desarrollamos como hijos por la obra que el Padre hace en nosotros, por la manifestación de esta gracia sobre nosotros, de cada una de estas áreas sobre nosotros. El entender que Dios es fiel con nosotros nos va a ayudar a ser mejores hijos. El entender que el Señor nos está formando, nos va a hacer buenos hijos de Dios. Saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Todo es importante que lo entendamos. Muy bien, bueno, vamos a continuar adelante por cuestión de tiempo. Hasta aquí vamos bien. Muy bien, amados hermanos, una sonrisita, por favor. Que se vea el cariño, que se vea el gozo de que están contentos tomando esta clase, ¿verdad? Para la gloria de Dios. No estén pensando en el ponchecito, no estén pensando, concéntrense realmente en poder aprovechar esta clase. Amén. Poder aprovechar esta enseñanza fundamental, importante para nuestra salvación. ¿Ok? Si estás junto a alguien, regálale una sonrisita ahí al que está a tu lado para que podamos gozarnos de la gracia y la bendición del Señor. Sigamos adelante en esta clase. Muy bien. Muy bien. La nación de Israel, estamos aquí en el punto 2, tenía el privilegio de tener a Dios como Padre. Es importante ver que este privilegio también tenía ciertas responsabilidades. Muy bien. Entendamos esto. Volvemos a repetir. O sea, nuestra conducta como hijos está implícitamente relacionado a la obra del Padre en nosotros, la manifestación del Padre. Si nosotros tenemos esa fe para conectar con esta verdad, vamos en esta tierra a poder desarrollarnos mejor como hijos de Dios, porque no nos desarrollamos como hijos independientes del Padre, no, estamos totalmente ligados a la manifestación de Dios como Padre. Por eso es importante este tema, porque esto nos va a hacer entender y nos va a hacer afianzar nuestra fe como buenos hijos de Dios. Y aquí vamos a ver ahora la responsabilidad, cómo nosotros respondemos, ¿no?, a esta gracia del Señor. Según Malaquías 1:6, ¿cómo debía Israel comportarse con Dios su Padre? Bueno, esto es fundamental. El hijo honra al padre, dijo el profeta Malaquías, y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Bueno, aunque el contexto está hablando de una circunstancia también importante en la responsabilidad de los sacerdotes como buenos operadores de la gracia, ¿verdad? En cuanto a dar correctamente sus ofrendas y presentar los rituales que demandaba la ley de manera correcta, con el corazón correcto, bueno. Pero él empieza exhortando a los sacerdotes, recordándoles esta primera actitud base. Dios es nuestro Padre. Por eso dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Qué importante es el honrar al Padre Celestial. Y dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y esto es importante. Nosotros tenemos que entender que el Señor, por lo que Él es, por lo que Él nos da, nosotros como hijos tenemos que corresponder con esa honra, amados hermanos. Por eso les decíamos, empezamos como hijos de Dios a comprender cuál ha sido la manifestación de la obra del Padre de nosotros, Dios como Padre, porque muchos dicen ser hijos de Dios, pero no actúan como hijos de Dios. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle y le dices, oye, ¿tú eres hijo de Dios? Claro que sí, porque practico la fe romana y porque todos somos hijos de Dios. No, o sea, todos somos criaturas de Dios. Eso es una realidad, todos fuimos creación de Dios, pero no todos somos hijos, solamente aquellos que reconocemos y disfrutamos de los atributos y la manifestación de la obra del Padre en nosotros
y correspondemos por esa obra que Dios hace en nosotros. Los hijos de Dios son aquellos que son impregnados, que son bendecidos por la obra de Dios como Padre, y entonces reaccionamos por la gracia de Cristo, no en nuestras fuerzas, a esa manifestación, a esa gloria. Entonces nosotros somos hijos de Dios por la obra del Padre nosotros, porque Él se ha mostrado como Padre y hemos creído a Dios como Padre y hemos respondido por gracia, por medio de su Espíritu Santo, a esta manifestación gloriosa que el Señor le ha placido revelar. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, podríamos decir, bueno, te preguntarías, vamos a volver a ese ejemplo. Muchos dicen, yo soy hijo de Dios. Entonces le dirías tú, bueno, si tú eres hijo de Dios, ¿realmente honras al Padre? ¿Lo honras en todo lo que representa esta palabra? Guardar sus mandamientos, darle nuestro corazón, glorificar su nombre, todo lo que está implícito en honrar a Dios. Esa honra, darle importancia a Dios, darle a Dios la importancia que requiere, el respeto que requiere, la gloria debida a su nombre, dice la palabra. Le estamos dando a Dios la gloria debida a su nombre, lo estamos honrando, aún con nuestros bienes, dice la palabra de Dios, honra a Jehová con tus bienes. ¿Estamos honrando aún al Señor con nuestros bienes? Entonces, no podemos, si no estamos haciendo eso, tendríamos que meditar realmente si somos hijos de Dios. ¿Dónde está mi honra? Porque dice la palabra, honra a Jehová con tus bienes. Y nosotros dudamos o nos pesa mucho cuando se habla de la economía, de obedecer lo que el Señor ha pedido en nuestra economía, que demos a la obra del Señor para aquellos que trabajamos en la gloria, en el ministerio que Dios constituyó. Dios constituye y manda a sus hijos del pueblo que de sus trabajos, de sus oficios que Él les ha dado, de ahí aparten un 10% para que el oficio de pastor sea sustentado ya en el pacto nuevo. Es un principio que está muy claro. Pero ¿dónde está esa honra cuando hablamos de Dios? Todos podemos decir que somos hijos de Dios, pero hay que demostrarlo y se empieza a demostrar con esa honra. Y esa honra no viene de tus ganas de honrar a Dios, no viene de tu capacidad de honrar a Dios, viene de la revelación de la gracia por medio del Espíritu, de lo que Dios ha hecho por ti, de haber tú entendido de lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, ¿quién es el que está haciendo esta obra? El Padre, y nosotros respondemos con honra. Entonces, vamos a continuar aquí el ejemplo. Malaquías 2:10, puesto que Dios era el Padre de Israel, ¿cómo debía el pueblo de Israel comportarse los unos con los otros? Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Amados hermanos, otra manifestación importante que se revela en el pacto nuevo también, el apóstol Juan dice, si amamos al que engendró, ¿quién engendró? Pues el Padre, hablando de Cristo, ¿verdad? Que es el Padre eterno, dice el profeta Isaías. Si hablamos nosotros del que engendró, dice el apóstol Juan, amamos a los que han sido engendrados por él. Si amamos al que engendró, también debemos de amar al que ha sido engendrado por él. Esto lo que está diciendo es que tenemos que amar a nuestros hermanos. Entonces, otra forma de reconocer o comportarnos como hijos de Dios es el amor que le tenemos a nuestros hermanos. El amor que le tenemos a nuestros hermanos que también comparten la misma fe que nosotros, engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Qué importante es esto. No, yo soy hijo de Dios. ¿Cómo puedes ser hijo de Dios si no amas a tu hermano? Pero hemos olvidado esta responsabilidad porque hemos olvidado lo que Dios hace como Padre. Miren, amados hermanos, si alguien no entiende la compasión que Dios ha tenido para con nosotros, si no entendemos la formación que Él hace en nosotros, si nunca hemos sido disciplinados por Dios, pues no nos va a dar igual amar o no a nuestro hermano. Y esto nos deja en condición de bastardos y no hijos. Incluso de la disciplina se refiere que Dios a sus hijos disciplina. Si nosotros no tenemos temor de Dios, no hemos sido disciplinados por Él,
entonces no hemos entendido y no hemos valorado, no le hemos dado un grande precio a la disciplina de Dios. Qué bonito es cuando el Padre me detiene, me reprende, trata conmigo, me humilla cuando mi soberbia es alta porque me ama. Y eso me hace hijo. Y eso me hace entender que yo soy hijo de Dios. Entonces le doy un precio muy alto a la disciplina del Señor, descansando en la seguridad de la compasión, del amor que Dios tiene para mí. Y entonces puedo yo responder también con ese amor para con mi hermano, porque es lo que el Señor me pide. Entonces honramos al Señor en las áreas que Él nos manda, honramos al Señor amando a nuestros hermanos, que esas son las características de un hijo de Dios. Por eso es importante entender cómo obra la paternidad de Dios en nosotros. Esto nace eso se da por la paternidad que Dios tiene para con nosotros. Si Dios no se comportara como Padre, nosotros no podríamos desarrollar ninguna de estas características. Pero por la gracia de Dios, que en su misericordia Él se ha manifestado como un Padre, es que vemos esta obra gloriosa en nuestras vidas para salvación y vida eterna. Sigamos adelante. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Saludamos a los hermanos que ya están conectados ahí, ¿verdad? Tomando de la gracia del Señor. Un saludo, amados hermanos. Vamos a seguir. Perfecto. Con alegría y gozo en nuestro corazón. Amén. Vamos a continuar. La revelación más grande del Padre. ¿Cuál es la revelación más grande del Padre? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este estudio hemos visto cómo se revela Dios el Padre en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es importante aquí que notemos una de las doctrinas más importantes en la Biblia. La revelación más grande de Dios el Padre no es un libro o una doctrina, sino una persona, el Señor Jesucristo. Si el cristiano verdaderamente anhela saber quién es Dios, solo debe observar la persona y vida de Jesús como se presenta en la Escritura, porque el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Muy bien. Qué importante es entender la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí vamos a encontrar otro misterio más glorioso todavía. ¿Cuál es? Bueno, el Hijo honra al Padre. Y cuando nosotros vemos esta doctrina de la Trinidad o de la unidad, como ustedes quieran llamarle, siempre y cuando representen tres personas diferentes, siendo un mismo Dios, podemos encontrar que Jesús, la segunda persona que se revela, ¿no? El Dios hecho carne, se revela para enseñarnos y mostrarnos cómo debe de ser nuestra interacción como hijos de Dios. Y esa interacción se basa en que es nuestra responsabilidad mostrar el carácter y los atributos de Dios para aquellos que no conocen el amor del Padre. Bien importante. ¿Ok? Es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué nos va a ayudar a entender este tema? ¿Qué nos va a en qué nos va a beneficiar entender que la revelación más grande del Padre es Jesucristo? Que podemos tomar como ejemplo esa revelación entre Jesús y el Padre para que nosotros también tengamos acceso a esta gracia y entendamos la responsabilidad y la hermosura de Cristo para nuestra comunión, para nuestra salvación. Muy bien. Según los siguientes versículos, ¿cómo se puede conocer al Padre? Juan 1:18 dice la palabra: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es el encargado de dar a conocer al Padre? Nadie ha visto al Padre, el Dios invisible, nadie lo ha visto, pero lo podemos ver a través de la conducta, de la obra de Jesucristo. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Nosotros estamos viendo este contexto teológico de Jesús viniendo como hombre. Sabemos que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, y entendemos cómo esto interactúa con nosotros. Aquí Jesucristo, Él ha estado en el seno del Padre, así ha estado sentado en el trono del Padre, con el Espíritu Santo, pero Él no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó forma de siervo, siendo semejante a nosotros. Cuando la Biblia habla de esta semejanza
de este unigénito que estuvo en el seno, que está en el seno del Padre, y Él le ha dado a conocer, nos está dando a conocer al Padre en su carácter de hombre. Obviamente hay señales que lo manifiestan, que lo revelan como el Dios verdadero para que creamos en Él como el Mesías. Sin embargo, hay mucha relevancia en que la obra que Jesús hace aquí en cuanto a manifestar el amor del Padre en esa perfecta unidad es algo que nosotros también tenemos que hacer. Entonces, a ver, yo tendría que pensar aquí y decir, realmente yo también estoy dándole a conocer a la gente lo que es el Padre. Wow, qué importante revelar. Bueno, importante pregunta. Es lo que la iglesia está haciendo ahora. Un propósito de la iglesia es revelar las virtudes del Padre Celestial, de Cristo como Padre también, como Padre Celestial. Porque el que ahora está con nosotros es el Espíritu Santo, el que ahora está con nosotros como Dios, guiándonos, haciendo la obra que Cristo hizo. Ahora el Espíritu Santo nos ayuda. Sin embargo, Jesucristo mismo nos ha instruido y nos ha capacitado, nos ha mandado para que nosotros ahora demos a conocer el amor de Dios, el amor del Padre. Y para dar a conocer el amor del Padre tenemos que habitar también posicionalmente, metafóricamente, por la gracia de Cristo en el seno del Padre. ¿Qué representa el seno del Padre? El abrazo al Padre, el estar abrazados a Él, una comunión, un amor. El término en el seno del Padre es lo está abrazando con su cabeza en su pecho. Y esta es una manifestación, es una descripción de una comunión perfecta. Tú agarras a tus hijos, los acercas a tu pecho, los abrazas con tus manos en su cabecita, y ese es un amor grande de comunión, de aceptación. Jesucristo está pegado al Padre. Él dice, el que está en el seno del Padre, no solamente físicamente, sino posicionalmente en su corazón. Él está en ese lugar de honra, de amor, de hijo obediente, de perfecta comunión en el amor del Padre y del Hijo. Si algo une la Trinidad, es el amor glorioso. El amor es el vínculo perfecto de la Trinidad que nos ha sido revelado para que ahora también nosotros podamos integrarnos en esta gracia por medio de Cristo nuestro Señor. Y unos con otros, y estemos con Cristo para siempre. Y el vínculo perfecto es el amor. El vínculo de la paz que trae el amor. Y qué importante es dar a conocer al Padre, porque eso también tiene que ver que seamos buenos hijos. Hay gente que dice que es hija de Dios y somos hijos de Dios y nunca hablamos de Dios, no mostramos su carácter, no mostramos sus atributos, porque, bueno, si Dios es amor, pues ¿cómo vamos a estar mostrando nosotros un enojo o un carácter áspero? Amados, nosotros somos el reflejo de los padres que hemos tenido. No podemos dar el reflejo de nuestros padres terrenales. Tenemos que dar el reflejo de nuestro Padre Celestial. Y para dar el reflejo de nuestro Padre Celestial tenemos que pasar tiempo con Él, tenemos que tener comunión con Él y estar en el seno del Padre. Si tú no estás en el seno del Padre, por eso no predicas la palabra, por eso no das buen testimonio, porque no habitas en el seno del Padre. Una forma metafórica de decir, me deleito en la presencia de Dios, me deleito en las cosas de Dios, me deleito en leer la palabra, me deleito en la oración, me deleito en las buenas obras que Cristo preparó para mí, me deleito en amar a mis hermanos, me deleito en morir a mi carne, me deleito en sacrificarme cuando tengo que crucificar esta carne para servir al Señor. Gente no quiere orar, gente no quiere leer, gente le cuesta la comunión con la iglesia, hay que andarles rogando, ven a la congregación, siempre hay algo más importante que hacer. Entonces se va a perder este testimonio del amor de Dios. Nos empezamos a secar y empezamos a mostrarle al mundo la paternidad terrenal, empezamos a mostrar nuestra carne. No estamos enseñando y dando a conocer el amor de Dios a aquel que necesita ese refrigerio, esa esperanza. Ve lo que dice Juan 14, del 7 al 9. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
una gloriosa comunión, una perfecta obediencia, una comunión, un amor glorioso, una interacción entre Padre e Hijo gloriosa, entre Jesús y el Padre Celestial. Recordemos que esto lo está hablando el Señor como hombre. En esa hora, para darnos el ejemplo, que sigamos sus pisadas. Perdón, nosotros tenemos que entender y reflexionar que también es una prioridad y es una necesidad de mostrar a la gente que no conoce a Dios, mostrarle al Padre, pero mostrárselo como Padre, no como institución, no como dogma humano, no como teología, no como cosa de este mundo, sino como Padre verdadero. La gente necesita del amor del Padre. ¿No dijo así el apóstol Pablo cuando despedía a los hermanos en sus cartas? El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. La gente necesita del amor del Padre y nosotros también necesitamos del amor del Padre y necesitamos ser hijos de Dios porque es la única manera en que podamos tener seguridad de nuestra salvación, que estemos nosotros realmente manifestando la identidad como hijos, porque eso querrá decir que realmente hemos recibido la regeneración de nuestras almas, el nuevo nacimiento que da las evidencias de esta gracia. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y el Señor Jesús dio testimonio a cada momento del amor del Padre. Qué sorpresa es cuando, imagínate, amado hermano, estás en tu trabajo y llevas 5 años en el trabajo y de repente jamás te diste cuenta que tu compañero de trabajo era cristiano. Porque tu compañero de trabajo jamás te habló del Padre, nunca viste algo diferente. Qué bonito es cuando alguien te dice, oye, tú no eres como los demás. Oye, tú eres diferente. ¿Por qué? Es una perfecta oportunidad para hablar del amor de Cristo. Ahí tú vas a decir, mira, lo que pasa es que yo he conocido de Cristo, yo soy cristiano, soy hijo de Dios y mira, he recibido el amor del Padre. Ese amor, y empiezas a hablar lo que el Espíritu Santo ha dicho. No te preocupes qué vas a decir, Él te mostrará qué vas a hablar, con el conocimiento que el Señor nos ha dado. Y tú empiezas a mostrar el amor que tú tienes, vas a darle a conocer del amor del Padre, de ahí se cumple la palabra. Pedro decía, hablemos de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántas virtudes tiene Cristo como Padre eterno? Qué hermoso es entender esto. Porque aquí el Señor Jesús nos dio ejemplo como hijo. Pero ahora nosotros tenemos que seguir sus pisadas y Él está ahora sentado a la diestra del Padre como Dios glorioso que Él es. Y eso es importante. Según los siguientes versículos explica por qué Jesús es la revelación perfecta del Padre y por qué el que conoce a Jesús también conoce al Padre. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este texto nos manifiesta la revelación gloriosa de Jesús como Dios y Jesús como hombre. Entendiendo el principio hermoso, decíamos, de la doctrina teológica de la cátedra de la Trinidad. Esta unidad perfecta. Y qué importante es entender la obra de Cristo en esa comunión gloriosa, que aún Él, al venir en esta carne, no se diluyó esta comunión. Esto es algo importante, glorioso. Amados hermanos, esta comunión del amor que Dios tuvo, que Jesús tuvo con el Padre, y esta unidad perfecta, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, podríamos decir, bueno, al estar Jesús en este mundo, esta comunión se diluyó.
porque ahora Él se debilitó y estuvo como hombre, pero qué glorioso que aún como hombre Él no se debilitó en esta comunión perfecta. ¿Por qué será? Bueno, la respuesta es porque Jesús nunca pecó. Al no pecar, esta comunión gloriosa que hubo en el cielo también se mantuvo en la tierra. Y esto es ejemplo para nosotros. Si nosotros huimos del pecado por la gracia de Cristo, nos perfeccionamos en el amor de Dios, perfeccionando el amor unos con otros, vamos a poder manifestar también esta gracia que el Señor nos regaló por medio de su sangre, de su sepultura y de su resurrección. Qué importante es entender este regalo de comunión que Cristo nos da. Por eso vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, para que nosotros pudiésemos descansar y tomar también esa responsabilidad de en este mundo mostrar el amor de Dios, que claro que el que lo hace es el Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que recordar la participación que nosotros tenemos. Mucha gente puede decir, no, pues esto es Dios, el que tiene que mostrar al Padre es Jesús, yo no hago nada, yo sigo, voy a seguir siendo un pecador, voy a seguir siendo un hombre imperfecto, y en esa comodidad me autoconsuelo, torciendo la palabra para mi propia perdición, porque Dios sí quiere que nosotros mostremos al Padre, como que Jesús lo mostró cuando Él vino, y es más, Él en nosotros lo hace. Entonces no hay excusa para también nosotros decir, Señor, yo también quiero mostrar esa comunión gloriosa, esa luz que tú eres, quiero yo también reflejarla, porque eres tú en mí, y es lo que el Señor dice, tú no pones una luz abajo de la mesa, sino la pones sobre la pones sobre un almud, la pones en alto, y nosotros somos llamados a ser luz del mundo, no nosotros, sino Cristo en nosotros, y es una responsabilidad gloriosa y hermosa. Bueno, Colosenses 1:15 hablamos teológicamente de cómo Jesús es la revelación gloriosa del Padre, esta comunión perfecta del Padre. El que no tiene a Jesús no puede tener esto, porque Jesús nos regala, nuestro Señor Jesucristo nos regala esta honra. Es el regalo que nos da posicionalmente estar en Él por medio de su sacrificio, de su sangre, de su resurrección, en tener entrada esta gracia, teniendo fe en su nombre. No hay otra manera de hacer esto. No es mediante un apóstol, mediante un profeta, mediante una institución romana, mediante una institución en Nueva York. No, solamente a través de Cristo, como Dios viniendo como hombre, porque solamente como hombre y como Dios Él puede habitar en nosotros por las promesas y la gracia de la palabra que Él ha dado desde el tiempo antiguo. Pero Jesús, sigamos adelante, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir primogénito? Tiene la autoridad de toda la cosa creada, porque ese primogénito de la creación podríamos decir que en su momento había sido Adán. Pero él pecó y la primogenitura de toda la creación, el primero es Jesús. No quiere decir que él es el primer hombre creado, porque han torcido esta palabra, los que no conocen la verdad del Evangelio, que tienen ese velo. El primogénito de la palabra primogénito es un derecho, ¿no? Él tiene derecho sobre toda la creación. Él es dueño de la creación. No que él es el primer hombre creado, no, él tiene el derecho sobre toda la creación. Acuérdense que esa había sido la labor que le había dado Dios a Adán, enseñorearse de todo, tener toda la creación en sus manos, pero como él pecó, esta primogenitura se perdió, y entonces Jesús como hombre ahora es la primogenitura de todo, tiene la preeminencia en todo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el primogénito de todo, de la creación, como vino como hijo de Dios, aunque sabemos que Él es desde el principio con Dios, como lo vimos en el texto anterior. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente, en su cuerpo terrenal habita la plenitud de la deidad. ¿En qué momento aplica la plenitud de la deidad? Por la santidad de Dios. Amados, ¿podemos acceder a esto? Bueno, obviamente por medio de Cristo sí, pero también es importante. Mira, amado hermano, cuando no estamos en pecado, bueno, cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, estamos haciendo lo correcto. Vemos esta plenitud. Como lo dice Pablo, podrán conocer con todos los santos cuál es lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios.
Dios quiere que tengamos esa plenitud como Cristo la tuvo, porque Él no pecó, porque Él fue santo. Tenemos que ser santos, tenemos que vivir en el Señor, amados hermanos. Si queremos conocer esta plenitud, amado, déjame decirte que el Padre la ha preparado para nosotros por medio de Cristo. El entender la revelación de Cristo, todo lo que estamos viendo de Jesús como Cristo, no es para hacer una contención teológica, ni para establecer una verdad teológica, para ir a la apologética contra algunas otras doctrinas sectas. No, es principalmente para entender nuestra esencia y nuestra responsabilidad como hijos de Dios, amados hermanos. Esto es glorioso e importante, lo demás vendrá por añadidura si te encuentras alguna persona que ha torcido esta escritura para explicar las cosas terrenales, las instituciones humanas. Pero cuando entendemos que Cristo en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, nos debe de dar esperanza. Que esa plenitud también la tenemos de conocer nosotros, y un hombre pleno es ese hombre que ha conocido el amor del Señor por la gracia de Cristo. Platicábamos acerca de las vanidades de este mundo y decíamos, hay personas que tienen riquezas terrenales, pero que están tan vacíos, o gente tan pobre que lo único que tiene es muchísimo dinero. Y Pablo dice que la verdadera ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Oye, que cerré un negocio, el negocio de mi vida, y millones de dólares. Oye, ¿y cuánto ganaste? No, gané una suma impresionante de dinero. No, bueno, pero en verdad, ¿cuánto ganaste? Pues gané, soy rico, sí, pero perdiste tiempo con tus hijos, perdiste santidad, ahora ya no quieres ir a la iglesia, perdiste mucho por ganar ese dinero. Dice que el que quiere enriquecerse no será sin culpa. Y que por secorretear las riquezas uno cae en muchos dolores y codicias necias, que hunden a los hombres en perdición y se alejan de Dios. Disfrutan su dinero y luego andan comportándose como gente rica, y es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque andan haciendo cosas perversas o andan haciendo cosas que no agradan a Dios por la jactancia o por la soberbia, que piensan que les da su dinero, que para empezar ni dinero es de ellos, todo es del Señor. Qué importante es entender la realidad de la plenitud, la ganancia, el contentamiento que debemos que tener en Cristo. Hebreos 11, 1 al 3, qué hermoso texto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. El libro de los Hebreos, recordemos que los Hebreos es así se les llama a la descendencia de Abraham, así le decían a Abraham el hebreo. Los hebreos, pues entonces ya por tradición, por gentilicio, pues son los descendientes de Abraham. Aunque los descendientes de Abraham espirituales, obviamente en realidad se refiere a la iglesia en Cristo por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo nuestro Salvador. Sin embargo, esta revelación no estaba en la iglesia primitiva. Había muchos todavía que querían seguir el pacto de Moisés y que no entendían que el pacto había sido reformado. El libro de los Hebreos es precisamente una carta para hacerles entender quién es Cristo ahora y que el pacto de Moisés había sido ya reformado, estaba próximo a desaparecer, y ahora reinaría el pacto de Cristo. Entonces habla acerca del Hijo, que realmente el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, que es el Dios verdadero, que se constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo el universo está hecho por Él y para Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esto es gloriosamente en esencia divina, pero también recordemos que cuando Dios hace a Adán y a Eva, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pero esto no había un defecto, no de parte de Dios, sino de nosotros, que la imagen que Adán tomó y Eva tomaron fue la imagen del mundo. Al final ellos renuncian a la imagen de la sustancia de Dios y toman la sustancia de Satanás, del mundo. Esa sustancia del mundo es lo que corrompe a Adán y Eva. Ellos corrompen exactamente eso, la sustancia.
La sustancia es como una receta, un perfume, que la sustancia pues es lo que la hace valioso, pero hay perfumes originales y perfumes ya, imitaciones baratas que esa sustancia está corrompida. Bueno, la imagen que Dios puso sobre nosotros desde Adán y Eva era una imagen hecha a Él, de la sustancia de Dios, pero fue corrompida por el pecado. Pero Jesús no pecó. Jesús es la imagen misma de su sustancia. Jesús verdaderamente es santo como Dios es santo. Moisés pecó, Abraham pecó, David pecó, Jesús no pecó. María pecó, Pablo pecó, Jesús no. La imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder es nuestro Señor Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y aún más, Él tiene la autoridad de ser el Salvador, el que realmente murió por nuestros pecados, por su carácter divino, por su autoridad divina. Y Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, un lugar exclusivo para el Dios verdadero. Sin embargo, nos hace entender el regalo que el Señor nos quiere dar a nosotros. Él murió por nuestros pecados para que nosotros también en algún momento estemos sentados junto con Él, como Él lo promete en Apocalipsis. Estemos sentados junto a Él en una gloria eterna y entendamos que ahora Jesús es la imagen misma de su sustancia. La pregunta es, amado hermano, si Cristo mora en tu corazón, ¿tú también eres la imagen de la sustancia de Dios? La sustancia que hay en ti es esa sustancia divina, amado hermano. Medita, pongamos eso en nuestro corazón y déjame decirte que debe de ser posible por medio de Cristo. No para hacer las señales como Dios, no digo esto para que torzamos, digamos, no, entonces yo soy como Dios, soy un Dios junior. No, Dios nos libre de esas herejías. No, estamos diciendo que Jesús sí, Él como Dios verdadero, renunció, no estimó al ser igual a Dios, no se aferró, se despojó, vino como hombre, pero aún como hombre, Él mismo sustentó, Él mismo fue la imagen de la sustancia de Dios, el perfecto amor del Padre en Él, el carácter del Padre en Cristo, una hermosa gracia. Sigamos adelante. Bueno, una relación personal con el Padre. El conocer al Padre significa mucho más que conocerlo intelectualmente. También significa tener una relación personal con Él. Como el Hijo es la revelación más grande de Dios, el Padre, Él también es el único camino por el que se puede tener una relación personal con el Padre. Según los siguientes versículos, ¿cómo puede el hombre acercarse al Padre para la salvación? Bueno, dice la palabra. Jesús le dijo, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esto es glorioso, esto es hermoso. Jesús mismo siendo la imagen de su sustancia, siendo el portador de la luz del Padre, habita en el seno del Padre, la perfecta unidad. Obviamente nadie viene al Padre si no es a través de la obra gloriosa de Cristo. No es simplemente decir, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón y ahora voy al Padre por medio de ti. No solamente es decirlo, es vivirlo, hacerlo, sustentarlo, perseverar en él hasta que el Señor regrese. El camino, Jesús es el camino, quiere decir que Jesús dio un ejemplo en su vida terrenal para que también nosotros sigamos ese ejemplo y entonces conozcamos al Padre. Si nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, Jesús mismo, el verbo, la obra de Cristo, vamos a entender nuestra responsabilidad, vamos a entender nuestro pecado, vamos a entender nuestras debilidades y vamos a entender el regalo que el Padre ha tenido para con nosotros y esa relación gloriosa que tenemos con Él. Nadie puede ir al Padre si no vive Cristo en Él. Nadie puede ir al Padre si no Cristo te llena de su verdad. Si no vivimos la verdad de Cristo, no podemos ir al Padre. Si no seguimos el camino que es Cristo, que nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amados hermanos, tendríamos que decir, quisiera dar todo lo que tengo para saber la mitad de lo que ignoro acerca de Dios. Hay que despojarse tarde o temprano de nosotros mismos. Es el camino que el Señor nos dio. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, yo no soy importante, yo no tengo que hacer lo que yo quiero, tengo que hacer lo que el Padre quiere. Eso es negarse a sí mismo. Cuando obedecemos con sacrificio al Señor, no viendo por lo de nosotros, sino por amor, vemos lo de Cristo para con nosotros.
Tomar nuestra cruz también representa morir cada día nuestras pasiones. El que ha decidido, el que está en Cristo crucificó sus pasiones. Hay que crucificar nuestras pasiones. Y entonces seguir al Señor, dejando todo lo que tenemos, siendo discípulos del Señor. Ya hemos hablado en esa parte, en el discipulado. Sigamos adelante, ya estamos casi terminando. Romanos 5, 1, 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada a la justificación y a la paz con Dios después de haberle hecho la guerra a Dios por la ignorancia y el pecado de nuestro corazón, pero por medio del Señor Jesucristo tenemos entrada al perdón de Dios. Vuelvo a repetir, no es un conjuro, no es algo, no es una credencial, no, es una forma de vida. Por medio de nuestro Señor Jesucristo representa mucho. Obviamente la Biblia no va a dar todo el contexto en un solo libro. Da por hecho Romanos 5, 1 y 2, el Espíritu Santo, que tú ya vas a leer lo demás y vas a entender que por medio de nuestro Señor Jesucristo es algo muy completo que tiene que ver con Juan 16, que tiene que ver con muchos textos que te van a explicar más en detalle lo que significa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser abreviado a causa de la longitud del texto en esta carta de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Sabe Dios que en otros textos de toda la Biblia te va a complementar esta frase por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos toda la Biblia, vamos a entender a qué se refiere. Por medio de nuestro Señor Jesucristo representa lo que hemos visto: vivir en Él, obedecer al Señor, comprometernos con nuestra relación con Él, honrar al Padre, seguirle, amarle. Y entonces tendremos entrada por la fe a la gracia de la justificación. Somos justificados por la fe y tener fe en Dios es una convicción, la fe del cristiano no es supersticiosa ni efímera. La fe del cristiano son obras tangibles que solo son sustentadas por la conducta de un corazón que cree. Creemos, actuamos, creemos, hablamos, creemos, vivimos. La fe del cristiano es una fe viva, es una fe que se muestra por las obras, por ese amor que hay por la fe, y esas obras muestran la fe. La fe del cristiano es una convicción, es una certeza en todo lo que hace para la gloria de Dios. Una convicción y una certeza. Oye, vamos a dar este paso de fe. No, el cristiano lo da. Vamos a hacer esto porque es lo que Dios nos manda, porque es lo que Dios pide. Mucha gente dice, oye, voy a orar a ver si el Señor me permite amar a mi hermano. No, ya no tienes que orar, tienes que obedecer. Y el cristiano ya ni pregunta, el cristiano tiene convicción. Cuando ha creído en ese texto, él ama a su hermano con toda la convicción y la confianza de que eso es lo que tiene que hacer y de lo que va a recibir en bendición de las promesas del Señor. No por lo que recibamos, sino por lo que Dios ha prometido también, que nos ayuda a vencer la carne. Qué importante es esta fe que nos ha dado entrada a la justificación. Y nos gloriamos en la esperanza de lo que Dios hará en nosotros. Todos somos candidatos para que Dios se glorifique en nosotros. Y ese es el amor que Dios ha dado para nosotros a través de su Hijo Jesucristo y se revela como Padre. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto es glorioso, ¿verdad? A través de Cristo, el único mediador que tiene la sustancia de Dios, la autoridad, es Jesucristo como hombre. Él es el único mediador, nadie más. O sea, ¿quién más te va a mostrar al Padre? Dime tú, dime un nombre de quién. John Smith, Eleanor White, te va a mostrar al Padre. Personas que tenían pecado, que torcían la palabra, que defendían una necedad teológica. La iglesia romana, la iglesia romana va a ser un mediador cuando no ha estado en el seno del Padre. Si alguien tiene manchadas las manos de la sangre de Cristo, precisamente Roma, y todavía la gente se engaña con todas esas vanidades ilusorias. No, el único mediador que realmente está en el seno del Padre, que tiene comunión con el Padre, es Jesucristo. Y Él es el que tiene la autoridad, el que traspasó los cielos, el que vino del cielo, traspasó los cielos, quiere decir que del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Él traspasó de los dos lados. Nadie más lo ha hecho. Solo Jesús.
porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios verdadero. Muy bien, 1 Timoteo 2, según los siguientes versículos, ¿se puede tener una relación con el Padre sin el Hijo? Pues claro que no. Dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Se le da esa honra ya reconociendo su testimonio, reconociendo su gracia, reconociendo su autoridad y precisamente esta comunión perfecta que era imposible que un hombre sobre la tierra, por más ganas que le echara la ley de Moisés, pudiera tener. Por eso Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el Dios verdadero que sí se le puede dar honra. Aquí sí aclaramos, aquí sí glorificamos la obra de Jesús como Hijo actualmente, ya no solo en su parte terrenal. Y el que es digno de honra es el Hijo. Aunque Cristo viva en nosotros, nosotros no podemos ni debemos recibir ninguna honra del hombre. Honra del hombre no recibo, dice el Señor. Y así también nosotros. O sea, no, pues yo también soy hijo de Dios. A mí también me deben honrar porque yo soy hijo de Dios y Cristo vive en mí. No, Dios no es libre, es una blasfemia. La honra es para el Padre y la honra es para el Hijo, para Cristo, para reconocer su humanidad y también su deidad. Y era necesario y es necesario todavía hoy. Jesucristo lo toman algunos erróneamente como un profeta, lo toman como un hombre y que no es Dios. Y lamentablemente ahí no han entendido todo lo que hemos explicado y por eso su vida no puede estar en luz. Y entonces están expuestos a la necedad, están expuestos a la ignorancia de ir a la muerte eterna por nunca haber conocido la identidad del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. A Cristo a Jesucristo lo honramos, pedimos a Él, lo bendecimos a Él, alabamos al Hijo, porque es uno con el Padre. Primera de Juan 2, 22, 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. El Hijo como Dios verdadero, con H mayúscula. Juan 8:42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y esto muestra todo lo que hemos hablado, la sustancia de la imagen de la sustancia de Dios, el Dios verdadero, esa comunión de estar en su seno, de tener esta perfecta comunión y gracia entre el Padre y el Hijo, y esto es algo glorioso. Y nos da mucha esperanza de nosotros alcanzar ahora por medio de Cristo, porque Él es la persona por la cual es posible. Él tiene la preeminencia, todo es gracias a Cristo. Ahora Jesucristo es el que nosotros alabamos, glorificamos, nos entregamos a Él, porque Él es el camino, porque Él hizo esto por nosotros. Y entonces podemos nosotros ser bendecidos de lo que Cristo tiene, no de lo que nosotros vamos a ganar. De lo que Cristo ya ganó, amados hermanos, por nosotros. Al tener fe en Cristo, tomamos de Él, tomamos de la plenitud de Cristo, de lo que Cristo es, de lo que Él ha ganado, de lo que Él es como Hijo, de lo que Él es como Padre, de lo que Él es como Dios verdadero. Tomamos de Él para Él en todas las etapas de nuestra vida, en toda la revelación que necesitamos en este tiempo, en este mundo. Sigamos adelante. Segunda de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Es importante esto que dice la Escritura. La doctrina de Cristo, la doctrina de Jesucristo, todo lo que la Biblia dice de Cristo, esto lo vamos a ver en los subsecuentes capítulos, amados hermanos. Por eso vamos a ver también la doctrina del Hijo. Es bien importante. Pero ahora entendemos esta parte en cuanto a la paternidad de Dios, en cuanto al Padre. Entonces hay que perseverar y conocer a Cristo. Fundamental, leer la palabra, conocerlo, esa doctrina, esa enseñanza, que es lo que quiere decir la palabra doctrina. Aprender del Señor es fundamental. El que no persevera en la doctrina de Cristo ya se está extraviando. Se ve que está pecando, tiene luchas en su corazón, no controla sus pasiones, deseos, maldad. Entonces ya se extravía, ya no persevera. Hermanos, sus cuestionarios, por favor, les ruego, no falten a la clase, por favor, hermanos.
Pero el que ya debe un 20 cuestionarios y ya se quedó, se está extraviando. No está perseverando en la doctrina del Señor. Y se está quedando sin esa gracia, sin ese conocimiento de Cristo, sin ese conocimiento del Padre y del Hijo. Es muy peligroso esto. Así que hay que echarle ganas, amados hermanos. Hay que orar para que eso no pase. Para enfatizar la imposibilidad de tener una relación personal con el Padre sin el Hijo, contesta las siguientes preguntas. La imposibilidad de tener una relación con el Padre sin vivir en Cristo. Según Juan 6, 28, 29, ¿cómo se puede poner en práctica las obras del Padre? Entonces le respondieron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice la Escritura. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si creemos en Cristo, vuelvo a repetir, todo esto, esta frase tiene que ir acompañada de muchas doctrinas más que están en otros libros de la palabra, para que entendamos el alcance de esta frase. Esta es la obra de Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo, que creáis en el que Él ha enviado. Esto representa humillarse ante Cristo, seguir a Cristo, tener fe en Cristo, obedecer a Cristo, amar a Cristo. Eso es creer en Él. Creer en Él es una palabra muy amplia, tener fe, tener amor, todo esto. Y entonces, la única manera de hacer la obra del Padre realmente es estar en esa fe en Cristo. Según Filipenses 2:11, ¿cómo se puede glorificar al Padre? Y toda lengua que confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. No se puede llegar al Padre sin Jesús. No se puede llegar al Dios Padre sin la vida de Cristo en nosotros, sin la fe en Cristo Jesús, sin la obra del Padre, siendo realmente un hijo. Y Jesús nos lleva a esa perfección de entender la revelación del Padre, entender el amor del Padre y actuar como verdaderos hijos para caminar en la gloria eterna. Muy bien, amados hermanos, hemos terminado esta lección. Amén. Qué importante tema, espero que les haya bendecido tanto como me bendijo a mí. Amados, esforcémonos en esta gracia, sigamos echándole ganas, que se vea el cariño hacia la gracia del Señor. Tenemos que entender la bendición de continuar fortalecidos en la gracia y el amor de Cristo, amados hermanos. No menguemos, no diluyamos nuestra vocación, sigamos firmes en ser hijos de Dios, amados hermanos, y ser bendecidos con la obra gloriosa del Padre. Nosotros, amado hermano, tenemos un Padre, ahí está el Padre, el amor del Padre está allí. Gocémonos y deleitémonos en Él, perfeccionémonos en Él, amémosle a Él, porque Él es nuestro Dios poderoso, nuestro Padre eterno. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a terminar esta lección, vamos a orar, ¿verdad? Para agradecer al Señor por esta misericordia, por esta oportunidad de poder llevar la palabra que Él nos enseñó. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta bendita oportunidad que nos das de participar en la gracia, de amarte, de temerte, Señor, de estar en ti. Te bendecimos, Dios de la gloria, y te rogamos que seas propicio a nuestros pecados, a nuestras rebeliones. Gracias por la oportunidad de aprender más de ti, Señor, de aprender de tu palabra, de conocerte más. Te pedimos que nos permitas siempre habitar en ese amor, disfrutando de la gracia de tu nombre como Padre, siendo Cristo mismo nuestro ayudador, nuestro mediador, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos que nos permitas, si tú, Señor, así lo deseas, que sigamos firmes en este conocimiento. Te rogamos, Padre, que en estas 2 semanas que vamos a estar atendiendo también los asuntos que nos mandaste para glorificar tu nombre, nos permitas estar siempre hambrientos y sedientos de ti, y que si tú nos prestas la vida el siguiente año, sigamos adelante con esta carrera ministerial. Ponemos delante de ti los proyectos que son para tu obra, para tu gloria, que cada hermano siga fortalecido y contento con su relación contigo, y que crezcamos en el conocimiento y la gracia de tu nombre. Te lo pedimos, Señor. Gracias por este año en la escuela ministerial, en la carrera ministerial, por la visión que nos entregaste, por lo que tú estás haciendo nosotros. Te pedimos que la consolides y le des fruto en el siguiente año para tu gloria. Grande es tu obra, Señor, grande eres tú. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, que Dios te bendiga. Nos vemos en 2 semanas, si Dios nos presta la vida. Bueno, el siguiente viernes, no, el siguiente no, hasta el siguiente. 2 viernes pausamos y el siguiente nos vemos. Si Dios nos presta la vida, les mandaremos información por el WhatsApp
para estar pendientes ya de la lección número 28, si el Señor nos permite. Amados, un abrazo, nos vemos el domingo allá en Huatusco, en Córdoba 5:30, Huatusco 11:30 o Córdoba 5:30, si Dios nos presta la vida, y nos vemos pronto en este mismo espacio el viernes a las 8 para el siguiente año, si Dios nos presta la vida, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con su Espíritu Santo estén en todos ustedes. Dios los bendiga. Un abrazo grande, bendiciones.